Trabajo desde mi departamento en Santiago Centro, turno noche, soporte técnico para una empresa que vende software a medio continente. La mayoría de las llamadas son rutinarias, contraseñas olvidadas, sistemas lentos, gente cansada. Yo también estoy cansado, pero el turno nocturno paga mejor y el silencio ayuda a concentrarse. Esa madrugada comenzó como cualquier otra. Eran las 02:17 cuando entró una llamada interna. Lo supe porque el prefijo no era de cliente, era de la red corporativa. Miré la pantalla. Extensión 11784. Me quedé mirando el número más de lo necesario. Esa es mi extensión. Pensé que era un error del sistema. A veces los softwares de telefonía se cruzan cuando actualizan servidores. Pasa. Contesté. ¿Soporte técnico? Buenas noches. Hubo un segundo de estática, luego respiración. No era interferencia. Era alguien respirando, lento, controlado, demasiado cerca del micrófono. ¿Hola? Repetí. La voz que respondió era la mía. No parecida, no similar. Mi voz exacta, con el mismo tono grave que uso cuando estoy cansado, con la misma manera de arrastrar apenas la última sílaba. No cortes. Sentí una descarga fría en la espalda. Me escuché tragar saliva al otro lado antes de darme cuenta de que el sonido no venía de mi garganta. Esto no es una broma, dijo mi voz. No cortes. Colgué. Miré el registro. La llamada seguía activa durante 2 segundos después de cortar. Luego se cerró sola. Respiré hondo. Revisé el panel de monitoreo. No había otras sesiones abiertas con mi usuario. Nadie había iniciado sesión desde otra ubicación. Me convencí de que era un bug. A las 02:23 volvió a sonar. Extensión 11784. No contesté de inmediato. Dejé que sonara 3 veces. 4. Quería que saltara al buzón. No saltó. En el quinto tono respondí. ¿Qué quieres? Silencio. Después un leve eco, como si la llamada estuviera en una habitación más grande que mi departamento. Ya escuchaste la primera advertencia. La próxima vez no podré repetirla. ¿Quién eres? Eres tú, pero más adelante. Mi primer impulso fue reírme. Lo hice de hecho, una risa seca, nerviosa. Muy creativo, dije. ¿Algún compañero aburrido? La voz suspiró. Hoy a las 3:12 vas a mirar por la ventana. No lo hagas. Se cortó. Miré el reloj de la barra inferior. 02:26. Durante los siguientes 20 minutos no entró ninguna llamada. Intenté concentrarme en tickets pendientes. No pude. Revisé el historial de la central telefónica. La llamada figuraba como originada desde mi extensión interna, sin dirección IP. Eso no tiene sentido técnico. A las 03:09 ya no podía evitar mirar la hora cada pocos segundos. 03:10. 03:11. Mi departamento da hacia una calle estrecha, 11 pisos de altura. Desde aquí veo el techo del edificio de enfrente y una hilera de ventanas apagadas. 03:12. No miré. Fijé la vista en el monitor. El silencio empezó a sentirse espeso. Entonces escuché algo, no en el computador, en el departamento. Un golpe leve, como si alguien hubiera dejado caer algo en el pasillo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Vivo solo. Me levanté despacio, caminé hacia la puerta. Miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío, pero la luz del ascensor estaba encendida y marcaba un número. Mi edificio tiene 13 pisos. Sentí que el aire se volvía más pesado. El ascensor no emitió sonido de movimiento, solo estaba ahí, con el número iluminado. Regresé al escritorio.
La pantalla parpadeó. Llamada entrante. Extensión 11784. Contesté sin pensar. Lo miraste, dijo mi voz. No hay piso 14. Todavía no. Un silencio largo. ¿Qué está pasando? Intento evitar que cometas el mismo error. ¿Qué error? Escuché algo detrás de la voz, un zumbido constante, como viento atravesando un espacio abierto. Aceptar la tercera llamada. Esta es la tercera. No, esta es la segunda. Se cortó. Miré el registro. La primera llamada no aparecía. Solo había dos, la de las 2:23 y esta. A las 3:18 entró la tercera. No sonó el tono habitual. La pantalla simplemente mostró conectado. No había botón de aceptar. La llamada ya estaba abierta. Respiración. Pero esta vez no era tranquila. Era agitada, dolorida. Escúchame, dijo mi voz, pero más quebrada. Cuando mires hacia la puerta, no la abras. Giré lentamente la cabeza y la puerta del departamento estaba entreabierta. Estoy seguro de haberla cerrado. Un hilo de oscuridad cortaba la línea de luz del pasillo. No la abras, repitió la voz. No le respondas si dice tu nombre. El zumbido creció. Desde el pasillo escuché un murmullo. Mi nombre, dicho con mi propia entonación. No fuerte, apenas audible. Me levanté sin darme cuenta. La mano se movió sola hacia la puerta. Si la abres, dijo la voz en el auricular, yo dejo de existir. ¿Qué significa eso? Que solo uno de nosotros puede quedarse. Sentí que algo rozaba el otro lado de la puerta. Un roce leve, uñas quizá, o algo más duro. ¿Eres real?, pregunté. Tanto como tú. El murmullo repitió mi nombre, más cerca. Puse la mano en la manilla. La voz en el auricular gritó, ¡No! Abrí. El pasillo estaba vacío. La luz del ascensor apagada. Silencio total. Regresé al escritorio con el corazón en la garganta. La llamada seguía abierta. Ya está, dijo mi voz, ahora calmada. Gracias. ¿Gracias por qué? Por quedarte con mi turno. La línea se llenó de estática. La pantalla mostró sesión cerrada. Revisé el reloj. 03:12. No 03:30. No 03:25. 03:12 exacto. Como si nada hubiera avanzado. Miré el historial. Una sola llamada. Entrante. Desde extensión 11784. Duración 000000. Desde esa noche el turno nocturno es distinto. A veces, cuando la central está en silencio, escucho mi respiración en el auricular antes de contestar. Y en el registro siempre aparece una sesión activa con mi usuario conectada desde ubicación desconocida. No he vuelto a mirar el panel del ascensor, pero cada madrugada a las 3:12 el sistema marca brevemente una extensión nueva en la red interna, 14001. Si alguna noche llamas a soporte y escuchas que dudo antes de hablar, no es cansancio, es que estoy esperando que conteste el otro. Si quieres seguir cruzando este límite conmigo, deja tu like y suscríbete al canal. No todos los relatos se cuentan dos veces. Y dime algo en los comentarios. ¿Atenderías la llamada si viniera desde tu propio número? Hay cosas que uno instala para sentirse seguro. La cámara del pasillo fue eso, una decisión práctica, casi aburrida, tomada un martes después de que Rodrigo escuchó pasos a las 2 de la mañana por tercera vez en la misma semana. No era supersticioso, era ingeniero. Compró el modelo más barato que tenía buenas reseñas, lo instaló él mismo en el ángulo superior del pasillo central, ese corredor de 4 metros que conectaba las habitaciones con el living. La imagen era buena, visión nocturna en verde, ángulo amplio.
Todo quedaba en un disco duro pequeño que guardó en el cajón de su escritorio. La primera semana no grabó nada relevante. Su hija Isadora caminando sonámbula hasta el baño, el gato moviéndose entre sombras, Rodrigo mismo, una noche, yendo a buscar agua sin recordarlo al día siguiente. Todo normal, todo explicable. Fue Catalina, su esposa, quien notó lo del horario. Estaba revisando las grabaciones del jueves, buscando el momento en que juraba haber escuchado algo cerca de las 3 de la madrugada. Encontró el archivo, lo abrió. El pasillo vacío, quieto, la luz verde del sensor capturando el corredor sin novedad. Pero la marca de tiempo en la esquina inferior derecha decía 02:57. Ella sabía que había escuchado los pasos después de las 3. Lo recordaba porque había mirado el teléfono. Pensó que la cámara estaba mal configurada. Le dijo a Rodrigo. Él revisó los ajustes, corrigió la hora, sincronizó con el servidor, quedó perfecta. Al día siguiente volvió a estar 3 minutos antes. No 3 minutos y algo, exactamente 3. Rodrigo buscó foros técnicos. Encontró que algunos modelos baratos tenían problemas de sincronización con ciertos routers. Lo anotó como un defecto menor y lo dejó estar. El desfase no era importante. Las grabaciones seguían mostrando nada, hasta que mostraron algo. Era una noche de mayo, fría, con la humedad particular de Valparaíso metiéndose por las rendijas de la ventana del pasillo. Rodrigo revisaba los archivos de la semana en su computador en modo rápido, saltando de fragmento en fragmento. Pasillo vacío, el gato, Isadora, pasillo vacío. Se detuvo. En el archivo del miércoles, 02:41 según la cámara, había una figura de pie al final del pasillo. No era el gato, no era Isadora, era una silueta adulta, quieta, mirando hacia la cámara. La imagen en verde hacía difícil distinguir detalles, pero la postura era humana, completamente quieta, los brazos a los costados. Rodrigo retrocedió el video. La figura no había entrado de ningún lado. En el frame anterior, el pasillo estaba vacío, y en el frame siguiente, también. Un solo frame, menos de medio segundo. Llamó a Catalina. Ella vio lo mismo que él. Ninguno durmió bien esa noche, aunque ninguno lo dijo en voz alta. A la mañana siguiente, con luz de día y café de por medio, encontraron 3 explicaciones posibles. Un error de compresión del video, una sombra del gato amplificada por el ángulo, o Isadora en un episodio de sonambulismo más severo de lo habitual. Llevaron a la niña al pediatra. Todo normal, sin episodios registrados clínicamente. Pusieron una segunda cámara, esta vez en el living, apuntando hacia la entrada del pasillo. Esa cámara no tuvo problemas de sincronización. Su hora era perfecta. Durante 4 días, nada. Rodrigo empezó a convencerse de que había sido un artefacto visual, algo que el cerebro convierte en figura humana porque está entrenado para hacerlo. Pareidolia, le explicó a Catalina con la seguridad de alguien que acaba de buscar la palabra en internet. El 5.º día, la cámara del living grabó a Rodrigo saliendo de su habitación a las 3:14, caminando hasta la cocina, sirviendo agua, volviendo. La cámara del pasillo grabó lo mismo, pero 3 minutos antes. A las 3:11, Rodrigo ya estaba caminando por el pasillo. Misma ropa, mismo vaso, misma forma de rascarse la nuca antes de entrar a la cocina. Rodrigo vio los 2 videos uno al lado del otro durante mucho tiempo. No salió de su habitación a las 3:11, estaba durmiendo. Lo sabía con la certeza física de quien conoce su propio cuerpo. Había sido un sueño pesado, sin interrupciones, y se había levantado a las 3:14 porque tenía sed. Lo que grabó la cámara del pasillo 3 minutos antes no era un error de sincronización, era él, moviéndose exactamente como él se movía, con sus mismos gestos, su misma cadencia al caminar, esa forma ligeramente asimétrica que tenía desde una lesión vieja en la rodilla derecha. Catalina quiso llamar a alguien, no supo a quién, a la policía, a un técnico, a su madre.
Rodrigo le pidió una semana más. Quería entender. Esa semana empezó a registrar todo. Anotaba en un cuaderno la hora exacta en que hacía cosas por la noche. Cada vez que se levantaba, cada vez que se movía, lo escribía de inmediato con el teléfono en la mano para no confiar en la memoria. Los resultados fueron metódicos y perfectos, y absolutamente perturbadores. La cámara del pasillo grababa sus movimientos nocturnos exactamente 3 minutos antes de que ocurrieran. No aproximadamente, no a veces, siempre. 3 minutos. Como si el pasillo de 4 metros de su casa fuera una grieta donde el tiempo tenía una textura distinta. Como si algo en ese corredor supiera lo que iba a pasar antes de que pasara. Una noche, Rodrigo decidió probar algo. Se levantó a las 2 de la mañana, se paró frente a la cámara del pasillo y esperó, completamente quieto, mirando el lente verde durante 10 minutos, sin moverse, sin volver a la cama. A la mañana siguiente revisó la grabación de la cámara del pasillo. A la 1:57, 3 minutos antes de que él se levantara, el pasillo aparecía vacío. No había nadie. El pasillo estaba solo. Ninguna figura, ningún Rodrigo anticipado. Se quedó mirando la pantalla sin entender. Entonces buscó los archivos de esa misma noche, pero de los días anteriores, ordenados por hora, y encontró que a la 1:57 de esa madrugada sí había algo grabado, pero en el archivo del día anterior. La cámara había grabado el pasillo vacío, excepto que al fondo, apenas visible en el límite del ángulo, había una figura quieta, mirando hacia adentro, no hacia la cámara, hacia la habitación de Isadora. Rodrigo nunca pudo determinar si era él mismo. El ángulo era demasiado lateral. La figura tenía su altura, su complexión, pero la cabeza estaba girada. No había forma de ver la cara. Esa mañana, llamó a su cuñado para que se quedara con Isadora una semana. Le dijo a Catalina que era por el trabajo. Catalina no le creyó, pero tampoco preguntó, porque hay cosas que uno prefiere no saber con certeza. Rodrigo desconectó las cámaras esa tarde, formateó el disco duro, pintó el pasillo de un color más claro como si la luz pudiera cambiar algo que no era un problema de oscuridad. 3 semanas después, Catalina le preguntó si había vuelto a escuchar pasos. Rodrigo dijo que no. Era verdad, no había vuelto a escuchar nada. Pero desde que desconectó las cámaras, había empezado a despertarse exactamente a las 02:57 todas las noches, sin razón aparente, completamente alerta, mirando el techo, con la certeza física e inexplicable de que en el pasillo, del otro lado de la puerta, algo estaba a punto de moverse. Esperaba 3 minutos. Luego todo quedaba en silencio. Y él nunca abría la puerta para mirar, porque hay preguntas que uno instala para sentirse seguro y hay respuestas que es mejor no ver grabadas. Si quieres seguir cruzando este límite conmigo, deja tu like y suscríbete al canal. No todos los relatos se cuentan 2 veces. ¿Tú habrías seguido grabando o habrías hecho lo mismo que Rodrigo? Déjame tu respuesta en los comentarios. Algunos de los que escriben ahí abajo me preocupan un poco. Hay cosas que uno aprende a no decir en voz alta cuando trabaja de noche. Aprende a no mencionar que está cansado, porque el cansancio llama al sueño, y el sueño en la Ruta 5 Sur no es descanso. Aprende a no poner música triste después de la medianoche, porque las canciones tristes hacen que los kilómetros se sientan más largos de lo que son. Y aprende sobre todo a no mirar demasiado el espejo retrovisor cuando no hay nadie atrás. Marcelo Fuentes llevaba 11 años manejando la micro de Chillán a Los Ángeles. Salida a las 23:10, llegada aproximada a las 2:15 de la madrugada, dependiendo de la lluvia y de los camiones que a esa hora ocupan el carril derecho como si les perteneciera. Era un hombre tranquilo, metódico, del tipo que anota los kilómetros en una libreta aunque ya nadie se lo pida. Su esposa decía que tenía alma de contador, no de conductor.
Él siempre respondía que era lo mismo. Ambos llevan registro de lo que va y lo que viene. La primera vez que la vio fue un martes de junio. Kilómetro 387, poco después del desvío a Coihueco. Llovía con esa lluvia fina del sur que no moja de golpe, sino que va entrando por las costuras, y los faros apenas alcanzaban a iluminar 10 metros de pavimento. Ella estaba parada al borde de la ruta, sin paraguas, con un bolso pequeño color burdeos colgado al hombro. No hacía señas, simplemente estaba ahí, de pie, mirando hacia adelante. Marcelo frenó porque frenó siempre que ve a alguien en ese tramo. No hay paradero oficial, pero hay una tradición no escrita entre los conductores nocturnos de esa ruta. Si alguien está parado en el kilómetro 387, es porque viene de alguno de los fundos del sector y necesita llegar a Los Ángeles antes del amanecer. Abrir la puerta ahí es un acto viejo, casi ritual. La mujer subió sin apuro. Tendría unos 50 años, pelo oscuro recogido, ropa común. Saludó con un gesto leve de cabeza y se sentó en el tercer asiento, lado ventana. Pagó en efectivo, plegó el bolso sobre sus rodillas y miró hacia afuera. No habló en todo el trayecto. Marcelo tampoco. Así son los pasajeros nocturnos, cada uno dentro de su propio silencio. Lo que sí recuerda es haberla visto en el espejo cuando entró a Los Ángeles por Avenida Valeria. Seguía ahí, con el bolso en las rodillas, mirando por la ventana. Y recuerda haber detenido la micro en el terminal, haber esperado que bajaran los otros 4 pasajeros y haber vuelto a mirar hacia atrás. El asiento estaba vacío. No le dio mayor importancia. Debió bajar en algún punto del recorrido urbano, se dijo. Uno a veces no nota. La noche hace eso. El segundo martes también llovía. Kilómetro 387. El mismo bolso burdeos, la misma postura, de pie, sin gesticular, mirando la ruta como si la conociera de memoria. Subió, pagó, se sentó en el mismo asiento. Marcelo notó que tenía los zapatos secos, a pesar de la lluvia, a pesar de que no había ningún techo cerca donde haberse resguardado. Lo anotó mentalmente como algo curioso y lo dejó ahí. Esa noche sí le habló, una sola frase, cuando ya se acercaban a Los Ángeles. Usted siempre para aquí. No era una pregunta, era una constatación, dicha con la misma tranquilidad con que se comenta el clima. Marcelo respondió que sí, que ese tramo lo conocía bien, que era zona de gente que trabaja lejos. Ella asintió apenas y volvió a mirar por la ventana. Cuando llegaron al terminal, ya no estaba. La tercera vez, Marcelo le preguntó a su compañero de turno, el Toro Rebolledo, si alguna vez había recogido a una mujer en el 387. El Toro lo miró con esa cara que pone cuando alguien dice algo que no calza. ¿En el 387? Yo no paro ahí, Marcelo. Ahí no hay nada. Nunca ha habido. Paradero informal, dijo Marcelo. No es eso, dijo el Toro, y algo en su tono hizo que Marcelo no siguiera preguntando. Esa semana, en lugar de investigar, Marcelo empezó a observar. Llevaba su libreta y anotaba, hora exacta en que la veía, posición en el asiento, qué decía, si decía algo, si otros pasajeros la miraban, si interactuaban con ella. Ahí fue donde empezó el problema. Ningún pasajero la miraba, no de manera deliberada, simplemente parecían no registrarla. Como cuando uno viaja en metro y hay alguien al lado, pero los ojos se van hacia otro lado, hacia la ventana, hacia el teléfono, excepto que en la micro eran pocos pasajeros y el espacio era pequeño, y ese tipo de invisibilidad no tiene sentido en un espacio pequeño. Una noche Marcelo hizo algo que no había hecho antes. Cuando ella subió y pagó, él le preguntó su nombre. Ella lo miró un momento antes de responder, no con desconfianza ni con molestia, con algo que Marcelo tardó días en identificar y que finalmente describió a su esposa como reconocimiento, como si la pregunta fuera algo que había estado esperando. Señora Neira. ¿Y va a Los Ángeles, señora Neira? Una pausa. Voy donde tengo que ir. Marcelo no supo qué hacer con esa respuesta, así que siguió manejando. Fue su esposa quien encontró algo.
Él le había contado la historia una noche, más para ordenar sus propios pensamientos que por otra cosa, y ella, que tiene esa costumbre de no soltar los cabos sueltos, buscó en los archivos del diario local de Los Ángeles. No tardó mucho. Agosto de 2003, kilómetro 389 de la Ruta 5 Sur. Un accidente de madrugada. Una micro interurbana que perdió el control en la lluvia. 4 muertos. Entre ellos una mujer de 51 años, identificada como Rosa Esther Neira Campos, vecina de la comuna de Yungay, que viajaba con un bolso de mano. La nota era breve. Tenía una foto pequeña, en blanco y negro, tomada desde lejos, lo suficiente para ver la silueta de la micro en la cuneta, lo suficiente para ver, en el borde del encuadre, algo que podría ser una figura de pie junto a la ruta. Marcelo leyó la nota 2 veces. Después la leyó una tercera vez porque necesitaba que las palabras dijeran algo distinto. No dijeron nada distinto. Esa noche no durmió, y la siguiente tampoco, porque la siguiente era martes. Llegó al kilómetro 387 con las manos tensas en el volante y la libreta cerrada sobre el asiento del copiloto. Llovía, claro que llovía. Ella no estaba. Siguió manejando. Los Ángeles, terminal, pasajeros que bajan, asientos vacíos. Llegó a su casa cerca de las 3 de la mañana y su esposa la esperaba despierta, con ese silencio que tienen las personas que ya saben lo que vas a decir. No estaba, dijo él. Ella asintió, pero no dijo nada. Marcelo volvió a trabajar el jueves, y el viernes, y el martes siguiente. La Ruta 5 Sur de noche es siempre igual. Los camiones, la lluvia, los carteles que anuncian ciudades que uno conoce de memoria. El kilómetro 387 pasó a ser solo un número otra vez. Pero hay algo que no le ha contado a nadie, ni a su esposa, ni al Toro Rebolledo. La última noche que la vio, antes de saber quién era, cuando llegaron al terminal y él volvió a mirar el espejo, y el asiento estaba vacío, notó algo que anotó en la libreta y después arrancó la hoja y la tiró a la basura, porque no quería que quedara escrito. Ella no había bajado en ninguna parada. Él había estado mirando el espejo con más atención que nunca. En ningún momento la vio levantarse, caminar hacia la puerta, descender. Simplemente, en algún punto entre Coihueco y Los Ángeles, el asiento pasó de estar ocupado a estar vacío. Y lo que lo tiene sin dormir, lo que todavía lo persigue en los tramos rectos de la ruta cuando no hay nadie atrás y el espejo retrovisor refleja solo oscuridad, no es eso. Es que la última vez que la miró directamente a los ojos, cuando le preguntó el nombre y ella respondió con esa calma extraña, él tuvo la sensación de que ella ya sabía quién era él, que lo había sabido desde la primera noche, que tal vez él no había parado a recogerla, que tal vez ella lo había estado esperando a él específicamente, y que todavía no había terminado el viaje. Si quieres seguir cruzando este límite conmigo, deja tu like y suscríbete al canal. No todos los relatos se cuentan 2 veces. ¿Tú habrías parado en el kilómetro 387? Cuéntame en los comentarios qué habrías hecho al volante esa noche. Hay respuestas que dicen más de uno de lo que uno cree.